en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia Berín. La meditación de este día está basada en el libro de Jonás, capítulo 2, los versículos del 1 al 10. La meditación se titula La salvación es de Jehová. El profeta Jonás se resistió a obedecer la voluntad de Dios y trató de escapar en un barco a Tarsis. Dios envió una tormenta que alcanzó la nave y parecía que ésta se partiría en dos a causa del furor de esta tormenta. Cuando los marineros vieron que toda esperanza estaba perdida y que la nave se hundiría, tomaron la decisión de echar al mar a Jonás. Pero antes tomaron la precaución de orar a Dios, rogando por su vida y pidiendo que no tuviera consecuencias el echar al mar a un inocente. ¿Y qué pasó cuando echaron al mar a Jonás? El mar se calmó. En el último versículo del capítulo 1 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Aunque Jonás fue rebelde y se resistía a la voluntad de Dios, pensó que al caer en el mar todo terminaría. Pero Dios quería en el mar a Jonás. Él estaría a la merced de las olas, de un lado para otro. Y aquí tenemos el milagro. Dios había preparado un gran pez que tragó a Jonás y estuvo en él por 3 días con sus noches, como Jesús mismo menciona en Mateo 12, versículos 40 y 41, que dice así: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, la situación de Jonás ilustra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el gran propósito de Dios que no puede ser detenido. En el primer versículo de nuestro pasaje dice: entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás pensó que al caer en medio de las olas y tratar de nadar, pues sería imposible, se hundiría. Pero antes de que él piense otra cosa, ya lo está devorando un gran pez. Jonás está angustiado ante esta situación y se siente morir en la boca de este pez. Y en cosa de un momento ya está adentro en el vientre del pez. En ese momento de desesperación, Jonás se acuerda de que tiene un Dios y empieza a orar pidiendo perdón por su resistencia, su rebeldía y desobediencia. Jonás comienza su oración con el Salmo 18, verso 6, que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él me oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, como Jonás, nos encontramos angustiados, desesperados, en medio de enfermedades y problemas que nos ahogan? Situaciones en las que a veces no encontramos la salida, pero debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 26, que dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, oremos a nuestro Dios por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, pidiendo a nuestro Señor por nuestras necesidades, sabiendo que Él nos va a escuchar en donde quiera que estemos. En los versículos 3 y 4 del pasaje dice: me echaste a lo profundo del mar, en medio de los mares,
Me rodeó la corriente y todas sus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En este momento de angustia, Jonás se da cuenta que fue Dios el que le echó al mar y no los marinos. Y recuerda en su oración el Salmo 42, en su versículo 7, que dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Se siente desolado en esta situación y siente además cómo el pez va nadando entre las olas, entre el mar y además llevándolo a él en el vientre. En los versículos 5 y 7 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás estaba consciente de que este pez sería su tumba, su sepulcro. Jonás era un profeta, un conocedor de la ley y de los salmos. Sabía que solo su oración sincera, desde lo más profundo de su corazón, sería escuchada por Dios y lo sacaría de este lugar. La oración de Jonás en este momento de desesperación y desamparo fue un acto de fe, hermanos, con la mirada puesta en Dios, el Dios del que había intentado escapar, pero ahora era su única esperanza, el único que podía ayudarlo. En los versículos 8 y 10 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Jonás obtuvo una enseñanza de esta terrible situación. Aprendió que tratar de escapar de la voluntad de Dios es una vanidad engañosa, pues de lo único que huía era de la misericordia de Dios. Hermanos, cuando tratamos de vivir lejos, solo sin Dios, solo estamos rechazando su amor y su misericordia. Jonás se dio cuenta que resistir a Dios y tratar de huir de él era una necedad, porque Dios está ahí, donde quiera que vayas, y sabemos que Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, demos gracias a Dios por su paciencia, su gran misericordia. Debemos recordar que por su gracia estamos vivos y por su gran misericordia no pagamos conforme a nuestros hechos. Jonás, a raíz de esta situación, promete cumplir todo lo que Dios le mande, reconocer su poder, la gracia y la soberanía de Dios cuando afirma sin dudar, la salvación es de Jehová. En el versículo 10 dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, esta es la respuesta a la oración y confesión que hizo Jonás de todo corazón. Dios dirigió el pez a la playa donde vomitó a Jonás. Jonás se salvó por la gracia de Dios cuando confiesa la salvación es de Jehová. Él estaba afirmando que fue librado de la muerte, una muerte segura en este pez, y no era porque él era muy bueno o por las muchas buenas obras que él hubiera hecho, sino solo por la gracia de Dios.
El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando estemos en esos momentos de angustia y desesperación, en medio de problemas o enfermedades, reconozcamos el poder, la gracia y la soberanía de Dios, hermanos, y oremos por medio de nuestro Señor Jesucristo y afirmemos como Jonás, con fe y sin dudar, la salvación es de Jehová. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.